Bienvenidas todas y todos a este espacio donde hablaremos de por qué utilizar el análisis de género en intersección entre política pública y tecnología. El análisis de género es una poderosa herramienta que nos permite saber más sobre las necesidades de nuestra comunidad. Pensemos en el análisis de género como usar lentes cuando se tiene miopía. Hace que todo se vea más claro y nítido y nos da detalles cruciales que nos permiten llegar a respuestas y soluciones más efectivas, estratégicas y justas. Son estas cualidades las que la hacen una herramienta poderosa cuando hablamos de la intersección entre política pública y tecnología. Para empezar a emplearlo es necesario conocer algunos conceptos básicos que nos permitirán empezar a tener esta imagen más nítida de las necesidades de nuestra comunidad. Empiezo con el concepto de género. Existen varias definiciones sobre qué es exactamente el género, ya que el análisis de género se alimenta de muchas corrientes teóricas: marxismo, constructivismo, teoría crítica y de diferentes disciplinas como la sociología, la antropología e incluso la literatura. En general, cuando hablamos de género, nos referimos a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, las niñas, los niños y las personas con identidades no binarias, es decir, más allá de estas dos categorías. El género es producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Es por esto que se dice que el género se construye socialmente. Es decir, no es un concepto fijo y puede cambiar dependiendo de factores como clase social, etnia, cultura y tiempo, entre otros. Entonces, los conceptos claves que nuestra definición deben de tener son que el género es un proceso social, que se produce a través de las relaciones entre personas y que implica jerarquías. Teniendo esto en cuenta, es que podemos hablar de otros conceptos que nos ayuden a hacer un análisis más a fondo: brechas, sesgos y estereotipos de género. ¿Qué es una brecha de género? Es la diferencia que existe entre los géneros respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros. Por ejemplo, existe una brecha de género en la distribución de mujeres en tecnología, ya que solo el 25% de la fuerza laboral en tecnologías de la información somos mujeres. ¿Qué es un sesgo? Es un prejuicio o predilección a la hora de seleccionar, representar o tomar decisiones sobre una persona o colectivo con base en su género. Los sesgos se crean a partir de estereotipos de género. Un sesgo de género es, por ejemplo, contratar mujeres para el manejo de dinero porque son más honestas que los hombres. Lo hemos oído muchas veces. ¿Qué es un estereotipo de género? Si de estos vienen los sesgos. Son las creencias populares sobre las actividades, los roles, rasgos, características o atributos que caracterizan y distinguen a las mujeres de los hombres. Por ejemplo, un estereotipo de género es que a las mujeres, por ejemplo, no les gustan los videojuegos de carros y prefieren videojuegos comunitarios y con colores rosas como Candy Crush o Animal Crossing. Estos conceptos impactan la manera en que diseñamos el mundo en que vivimos. Es decir, tanto cómo hacemos tecnología con cómo hacemos política. Ahora, cuando tenemos estos conceptos y los queremos implementar a la hora de actuar en política pública, tenemos un principio rector. ¿Qué es lo que rige nuestra manera de actuar y para qué nos sirve el análisis de género en la política pública? Es muy sencillo. Lo hacemos para lograr la igualdad entre los géneros. Ese es el principio rector que rige cómo debemos diseñar y actuar. Ojo, cuando hablamos de igualdad entre los géneros, hay que recordar lo siguiente. Los géneros no son iguales. Tenemos diferentes procesos sociales, diferentes historias y diferentes necesidades, pero sí tenemos los mismos derechos. Cuando hablamos de igualdad de género, hablamos de igualdad de derechos. Es muy sencillo. Teniendo estos elementos, tenemos el toolkit básico para empezar a hacer análisis de género. Dicho esto, podemos pasar a la intersección entre género, tecnología y política pública. Como comenté al principio, el análisis de género nos permite tener un mejor panorama ante los retos que se nos presentan en la toma de decisiones. Cuando uno habla de tecnologías de la información, de apps y usuarios, así con O, generalmente pensamos en hombres. Eso es lo que nos dice el estereotipo. Pero, por ejemplo, si usamos el análisis de género en cuanto al uso de Internet, sabemos lo siguiente.
En México existen, a 2018, 82.7 millones de internautas. Esto implica una penetración del 71% entre la población mayor de 6 años, de acuerdo al estudio sobre los hábitos de los usuarios en Internet en México de 2019. Según la UNAM, esto hace del país el cuarto en uso de redes sociales a nivel mundial. De estas, el 51% de las usuarias son mujeres. Por lo tanto, cuando pensamos en usuarios de Internet en México, entonces debemos de pensar en mujeres de ingreso medio bajo, entre 25 y 34 años, que además viven en lugares como la Ciudad de México, Estado de México y Morelia. Además, la mayoría de las conexiones al Internet se da por smartphone. Esto, por ejemplo, ha sido un problema ahora en época de COVID-19. Si bien existe una importante penetración de Internet en México, la mayoría de usuarias y usuarios se conectan no por computadora, sino por teléfono. Esto, por lo tanto, ha dificultado el acceso de las mujeres a servicios como educativos, ya que tomar clases en un smartphone es complicado, no es ideal. Además, hay que pensar que este acceso a Internet, en muchos casos, se da por paquetes de datos limitados, por lo que tal vez simplemente no pueden conectarse. Y además, en un teletrabajo, hay ciertas actividades de teletrabajo que requieren de una computadora para trabajar, como lo es todo lo que implica manipulación de base de datos, que no puedes hacer en un teléfono por más avanzado que sea. Esto además es parte de un patrón de invisibilización de las mujeres en las nuevas tecnologías. Somos la mayoría de las usuarias, pero estamos fuera de la toma de decisiones sobre estas tecnologías. No obstante, a pesar de esta condición, las mujeres hemos transformado la tecnología por la fuerza de ser la mayoría de la población y la mayoría de las usuarias. Una de mis anécdotas favoritas en este aspecto se refiere al uso del teléfono. El teléfono fue inventado por hombres y promovido como un instrumento para que los hombres hicieran negocios. No obstante, fueron las mujeres quienes en la época victoriana empezaron a utilizar el teléfono como una herramienta para sobrevivir su aislamiento social y multiplicar su contacto con familia y amigos. Si vemos los patrones de en qué se usa el teléfono actualmente, podemos ver que la opinión y hábitos de las mujeres siguen influyendo el uso de las nuevas tecnologías. Los teléfonos ahora son herramientas sociales. Estos son ejemplos claros de cómo omitir el análisis de género en intersección de políticas públicas y tecnologías nos ha llevado a respuestas ineficientes para atender problemas. Gracias por su atención, fue un placer platicar con ustedes. Hasta luego.